Noche, amén. Y vamos a abrir las escrituras una vez más en el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 46 al 47, con la ayuda del Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 al 47. Ese es el quinto libro de la Biblia, de hecho hace relación con su nombre, ¿cierto? Así que ya lo tienen, ¿cierto? Son rápido. Deuteronomio capítulo 32, verso 46 al 47, con la ayuda del Señor Jesús. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Aplicad, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Dios les bendiga. Estamos alegres. Amén. Gracias a Dios todos los que estuvieron orando. Estuve el día domingo predicando en la iglesia Impactando Vidas de Maipú, y Dios está haciendo grandes cosas. Ellos estuvieron bautizando 10 almas para la gloria del Señor. Amén. Así que usted manténgase orando por esa iglesia. El pastor John Jadier Inestrosa, que está predicando ahí en un sector de Maipú, hermanos, el evangelio del Señor Jesús. Y sé que también se gozaron el día domingo con la visita del presidente de nuestra iglesia, el hermano misionero Joy Beer. Y mantengámonos orando por el trabajo que él está haciendo a nivel nacional. También le pedimos la oración. Ya la próxima semana está nuestro congreso de pastores. Van a haber elecciones de quienes van a dirigir la iglesia en Chile, y oramos que el Señor cumpla toda su voluntad. Amén. Así que hemos estado hablando acerca de las Escrituras. Y esta noche mi título, una vez más, es el canon de las Escrituras. La semana pasada solamente logré hacer una introducción acerca del tema del canon de las Escrituras. Y queridos hermanos, quiero volver a reiterar, no quiero repetir lo que dije la semana pasada, pero quiero volver a reiterar que es de la máxima importancia las Escrituras en la vida cristiana. De hecho, hermanos, no hay nada que deba dirigir nuestra vida, nada debe estar sobre la ley del Señor. Nada puede estar sobre nuestras opiniones, no pueden estar sobre la Escritura. Nuestros deseos de cómo nos gustaría que fueran las cosas no son lo que debe gobernar ni nuestra vida ni la iglesia del Señor Jesucristo, sino que lo que debe gobernar nuestra vida y debe gobernar la iglesia del Señor es la palabra que Dios nos ha revelado. Y por eso, querido hermano, el mayor ataque de Satanás, el diablo, el mayor ataque del enemigo sobre la iglesia y sobre el ataque que hace contra el Señor, siempre ha sido atacando la palabra de Dios. Porque sabe Satanás, el diablo, que si nos logra sacar de la palabra de la Biblia, vamos a equivocar el camino. De hecho, fue lo primero que puso en cuestión cuando tentó a Eva. Puso en cuestión la palabra de Dios con que Dios os ha dicho. Ese era un cuestionamiento. En realidad, esto es cierto. ¿De verdad ustedes están creyendo a lo que les dijo? ¿De verdad ustedes creen que van a venir todas estas consecuencias si desobedecen el mandato divino? Y querido hermano, nosotros necesitamos de una manera urgente entender que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y ya, como dije, hemos hablado acerca hace algunos viernes atrás acerca de cómo Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado a través de los profetas. Dios nos ha hablado, ¿cierto?, a través de la ley que Él reveló a Moisés. Pero la manera más permanente en que Dios ha hablado ha sido por medio de las Escrituras. Amén.
la manera más estable que dejó registrado el Señor su palabra han sido la Escritura, y por eso el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, amén, a la cual hacéis bien al estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amén. Ahora, queridos hermanos, por eso es relevante qué va a dirigir nuestra vida, qué es lo que dirige nuestros corazones. Y mucha gente, hermanas, buenas personas, están dirigiendo su vida por las experiencias. Lo que sucedió, lo que pasa, lo que yo viví. Y gloria a Dios porque hemos tenido experiencias con el Señor. Amén. Gloria a Dios porque hemos sentido la gloria de Dios en nuestra vida. Pero lo que debe de una manera profunda guiar nuestros corazones es la luz que alumbra el lugar oscuro. Y eso es la palabra del Señor. Esa es la revelación de la Biblia. Y por eso hoy día y estos días viernes son de enseñanza. ¿De dónde? Quiero que nos planteemos la pregunta: ¿de dónde viene la Escritura? ¿De dónde viene lo que se llama el canon de la Escritura? ¿Y qué es el canon de la Escritura? Son, en definitiva, los libros que se han aceptado como inspirados por el Señor. Hermano, porque hay una diferencia entre leer un buen libro que ha escrito alguien y leer la Biblia. Amén. Uno ha sido escrito por la inspiración de un hombre, pero otro ha sido escrito por la inspiración divina. Amén. Eso, hermano, la palabra canon viene de una, como lo dije la semana pasada, de una raíz que significa caña en hebreo y gané en griego. La caña se utilizó para medir cuánto medía alguna cosa y eventualmente llegó a tener el significado de norma. Amén. La palabra canon aplicada a la Escritura significa una lista de libros oficialmente aceptados. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Hoy están medio. Alguien que tenga convicción aquí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, ¿cierto? 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Y para eso, como cristianos, nosotros, esa es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que aceptamos. Hay otros buenos libros que se han escrito, claro. Hay buenos escritores cristianos, sí. Pero nada que se asemeje a la palabra de Dios. Nada que tenga el valor y que la iglesia de Cristo a través de los siglos ha aceptado como válidos, como palabra de Dios. Y una cosa en la que debemos recordar es que la iglesia no creó el canon, no fue un grupo de sabios, no fue un grupo de líderes iluminados que dijo: mira, vamos a armar el canon bíblico. Lo único que ha hecho la iglesia es reconocer cuáles han sido los libros inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, a través de la historia se habló de 5 principios que usaban para determinar si un libro era o no canónico o que realmente tenían valor escritural y podían ser considerados como palabra de Dios. Y hermano, les recomiendo que usted debería traer un lápiz y anotar, porque esto nos va a edificar para que nuestra fe no esté fundada solamente, yo escuché por ahí volando, sino realmente tengamos una fe sólida, porque vuelvo a decirle lo que el enemigo en estos días está cuestionando en la palabra de Dios, en lo que creemos. De hecho, cuando usted enfrenta un problema, lo primero que le cuestiona es el diablo, son las promesas que Dios tiene para usted. Usted tiene duda, voy a salir de esto. Lo primero, el enemigo empieza a atacar su mente con pensamientos, con ideas equivocadas, con cosas que no provienen de la presencia de Dios, porque la gran batalla espiritual está en la mente y en el corazón de cada individuo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos afirmarnos firmemente. Entonces, la primera pregunta que se hicieron
para saber si esto era un libro inspirado, un libro y debía ser aceptado como válido para la vida de la iglesia, se preguntaron, ¿es autoritativo? Es decir, ¿provino realmente de la mano de Dios? ¿Se puede ver en este libro realmente que fue Dios que lo inspiró? ¿Es un así dice el Señor? Entonces, la primera pregunta que se hacían para saber si un libro realmente era inspirado bíblicamente, espiritualmente por el Señor, era, ¿tiene autoridad divina? Hermano, no hay ningún libro religioso, ni de los musulmanes, ni de los budistas, sus escrituras sagradas que reclaman ser palabra de Dios. No hay ningún texto religioso fuera de la Biblia que diga, así dice el Señor, que reclame tal autoridad de decir esto no es palabra de hombre, sino que es palabra divinamente inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros podemos ver a través de la Escritura que cada libro que se escribió tiene un así dice el Señor. Hermano, el Pentateuco no fueron las opiniones, ¿cierto?, de Moisés. Porque le quiero decir que Moisés no estuvo en el origen de la vida. Ay, ¿cómo lo supo? ¿Lo inventó? No, fue revelación divina. Pastor, ¿y cuándo se lo reveló? La Biblia no dice, pero muy probablemente cuando estuvo en el Sinaí. Dios, cuando él estuvo en el Sinaí, y hermano, literalmente fueron 80 días, 41, ¿cierto? Y cuando baja con las tablas de la ley que el Señor escribió, el pueblo estaba en la tremenda fiesta. Por eso los pastores no salimos tan largo, volvimos ligerito, porque si no, tienen el becerro de oro en la iglesia. Querido hermano, y tardando Moisés, la gente le dijo a Aarón, parece que ya era el pastor, hagamos algo nosotros, y se levantaron su propio Dios, un becerro de oro y con una fiesta de inmoralidad. Si eso es lo que el Señor le dice, oye, escucha ese sonido de fiesta. Era una fiesta llena de inmoralidad a la costumbre de los egipcios, querido hermano. Bueno, ustedes saben lo que pasa. Y una vez más el Señor llama a Moisés arriba, y yo creo que tal vez si hubo un momento en que Dios le mostró todas estas cosas, tiene que haber sido en la comunión que estuvo en la presencia del Señor. Porque es interesante, usted ha leído la Biblia, usted ha leído el libro de Levítico varias veces, ¿cierto? Y parte del libro de Éxodo lo han leído, y el Señor constantemente le está diciendo a Moisés, ¿cierto? Cuando le estaba diciendo al tabernáculo, a el arca de la alianza, a la mesa de los panes de la proposición, tal como te lo mostré. O sea, no solamente fue una cuestión descriptiva y el Señor le dijo, agarra apunte, van a hacer esto, sino que Él lo vio. En el libro de Hebreos hay una sugerencia, ¿cierto? O más bien explícitamente el escritor de Hebreos dice que el Señor no entró delante de Dios en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo que está en el cielo. Ok, entonces seguramente Dios le mostró todas esas cosas. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿este libro reclama ser palabra de Dios? ¿O fue la idea de un hombre? ¿Fueron la idea de alguien que tenía una opinión o que quería decir cosas? Porque siempre todos queremos decir cosas. No sabemos nada, pero queremos opinar también. Amén. Es como cuando está el partido y todos son técnicos. Oh, debería ser aquí, armar acá, allá. Lo mismo, está usted ahí, el pastor debería decir este texto, no sé para qué dijo eso. Todos queremos decir cosas. Entonces la primera pregunta, ¿es autoritativo? La segunda pregunta que se hicieron, ¿es profético? ¿Fue escrito de verdad por un hombre de Dios? Y nosotros vemos a través de estos 66 libros que no fueron cualquier hombre que escribió la Biblia. Fueron hombres de Dios, inspirados divinamente. Amén. ¿Cuántos autores tiene la Biblia, más o menos? Alrededor de 40, ¿cierto? Alrededor de 40 autores el Señor usó
por un periodo de ¿cuánto tiempo? 6,000, 4,000. ¿Alguien más aquí? ¿Quién fue el primer escritor? Por lo menos como está ordenado en nuestra Biblia, fue Moisés, ¿cierto? Como está ordenado nuestra Biblia. Partimos con el Pentateuco y terminamos con Juan en el Apocalipsis. ¿Cuánto tomó todo esto? Cerca de 1500 años. Y hermano, lo interesante de todo esto en que ninguno de estos en 1500 cambia la cultura. Cambiaron idiomas. Hermano, y el tema cultural es súper potente porque las cosas que nosotros entendemos como comunes, hace 500 años aquí en América ni había Chile. Tenemos como 200 y tantos años de independencia, ¿cierto? Entonces, hermano, pero no hay ninguna contradicción en los escritores del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué alguien podía estar entendiendo una cosa? Hoy día, imagínense, se escribe la historia de Chile y usted cuando agarra escritores, ¿cierto? Todos tienen una opinión diferente, una versión diferente de las cosas. No, esto, hermano, nosotros no somos gente que estemos promoviendo la política, pero no sé, golpe militar, no, que sí, que no, que allá, que acá. Va a encontrar de todas las opiniones. Pero cuando vamos a la Biblia, en más de 1500 años, más de 40 autores escribieron 66 libros y no hay contradicción en la Biblia porque fueron escritos por hombres de Dios. La tercera pregunta que se hicieron para verificar si el libro era algo que podía aceptar la iglesia de Cristo como inspirado divinamente. Se preguntaron, ¿es auténtico? ¿Es real? Verdaderamente este libro no es una tradición por ahí, no es una mitología, hermano. Y creo que la Biblia da muestra de realidad. Cuando usted normalmente lee el libro religioso, siempre los héroes de esas religiones son todos perfectos, sin errores. Pero hermanos, los héroes, nuestros héroes de la Biblia eran de carne y hueso. Nos hablan de un David que derrota al gigante, pero también nos hablan de las derrotas de David, el adulterio con Betsabé. Hermano, la Biblia nos habla, Abraham es el padre en el judaísmo. Y de hecho para los musulmanes de todas maneras también. Hayan en Abraham una misma raíz. Pero para los judíos una figura exaltada es Abraham. Recuerden las palabras, las conversaciones en el Nuevo Testamento de Jesús con los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, el Señor no les dijo no les dijo amén. Dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque sus obras queréis hacer. Y querido hermano, y este héroe de la fe, el padre de la fe, como lo llama la Biblia, el amigo de Dios, como lo llama la Biblia, nos muestra que en algún momento estaba lleno de miedo y cuando van a Egipto, le dice a su esposa, Sarai, no digas que yo soy tu marido porque en una de esas me matan. ¿Recuerdan esa historia? Estamos hablando del padre de la fe. La Biblia nos trata de hombres que trataron de arreglar la historia para que se viera bonita. La historia, la revelación bíblica es revelada en medio de las derrotas de los hombres y sus victorias, de sus luces, pero de sus sombras. Si este libro estuviera arreglado, todos serían intachables. David, hermanos, recuerden que a Jesucristo se le llama el hijo de David. Pero la Biblia no está tratando de acomodar las cosas, la Biblia está tratando de revelarnos. Entonces es auténtico, podemos confiar. Los padres de la iglesia eran partidarios de la política de decir, si tenemos duda, desechémoslo. La cuarta pregunta que se decían
es poderoso, o como ellos lo decían, es dinámico, tiene el poder de transformar vidas. Y hermanos, la evidencia es que no hay ningún libro que ha producido la transformación de tantas vidas al escuchar la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, la Biblia tiene poder para cambiar vida. El testimonio, hermano, tiene poder para cambiar. Amén, gloria a Dios. Sí tiene poder para cambiar, porque la palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta, es viva y eficaz. Jesús dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Amén. Y la quinta pregunta que se hacían: ¿fue aceptado, fue recibido, fue leído, fue usado por el pueblo de Dios? ¿Fue reconocido como palabra de Dios? ¿Fue reconocido como las escrituras inspiradas divinamente? Y hermano, cada libro que está en la Biblia siempre fue reconocido por el pueblo de Dios como inspirado por el Señor, y fue usado en la iglesia, amén, que fue fundada por el Señor Jesucristo. Ahora, alguien se preguntó por qué había la necesidad de determinar el canon bíblico. ¿Por qué fue la necesidad de decir, bueno, este libro es inspirado y esto no es inspirado? Primero, porque cuando vino la destrucción en Jerusalén del templo, el año 70 después de Cristo, hubo una rebelión. Ustedes conocen la historia, ustedes saben que cuando Jesús vino a una nación, amén, que no era libre. Estaba bajo el protectorado romano. Ellos lo dejaban hacer sus cosas, lo dejaban hacer sus cultos, ¿cierto? Desarrollar el servicio en el templo, pero tenían que pagar su impuesto a los romanos. Amén. De ahí viene la figura de este recaudador de impuestos, el publicano, que era un judío, pero que trabajaba para los romanos y que le cobraba impuestos a los judíos, y todos los querían matar. Porque, querido hermano, aparte de trabajar en la concepción judía para el enemigo, eran pillos. Si el impuesto era 10, cobraban 20. ¿Se recuerda la historia de Zaqueo? Nadie lo quería a este hombre, pero el hombre era pudiente, ¿cierto? Y cuando todos lo rechazaban, el Señor le dijo: hey, Zaqueo, baja de ese árbol, que hoy la salvación ha venido a tu casa. ¿Y qué es lo que produce? La obra del Señor produce arrepentimiento. Él reconoce que ha pecado, él reconoce que ha hecho lo malo delante de Dios. Pero ¿sabe lo que hace también? Y poco hablamos a veces eso también como una obra de transformación. Él hace restitución. ¿Y qué significa restituir? Significa que él iba a pescar y doblar, iba a devolver el abuso, la usura que había hecho. Y lo iba a devolver. Porque, queridos hermanos, parte de la transformación que Dios hace en el corazón del hombre también tiene que ver con la restitución. ¿Y qué significa restituir? Tratar de alguna manera de reparar el mal que hemos hecho. No significa ya hablé con Dios, está todo arreglado, listo, me quedo. No, yo debo ir y de alguna manera mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida y reparar las cosas que he hecho. Amén. Entonces, querido hermano, vino en el año 70 después de Cristo una destrucción. Los judíos se rebelaron, los romanos destruyeron el templo, destruyeron todo, desapareció el arca de la alianza. Fue humillado el pueblo judío y fue una nueva dispersión en el pueblo de Dios. Una vez más, no era la primera, ya era la segunda o la tercera vez que ellos estaban siendo expulsados de la tierra que Dios les había dado. Y como el pueblo judío quedó esparcido, ellos comenzaron a tener la necesidad de tener un canon, un registro de decir qué es lo que consideramos como palabra de Dios. Entonces ellos comenzaron a mirar qué eran los libros que usaba el pueblo de Dios como inspirado divinamente.
Y de ahí se determinó lo que se conoce como el canon hebreo. Nosotros tenemos el canon, ¿cierto? El orden del Antiguo Testamento. ¿Con qué parte? Con el libro de... Tan dudoso. Mateo. Parte con Génesis, ¿no? Y termina con... No, por el Antiguo Testamento. Parte con ¿qué? A Malaquías, ¿cierto? Que es en el orden que nosotros tenemos nuestra Biblia. Pero en el canon hebreo, queridos hermanos, en el canon hebreo, si bien es cierto, se divide en tres partes el canon hebreo. La primera parte es lo que conocemos como el Pentateuco, o como los judíos llamaban la Torá. ¿Y cuáles son esos libros que constituyen el Pentateuco? Ustedes lo saben, hasta Renata se lo sabe. Entonces son el libro de... ¿Cuál es el cuarto libro? ¿Cuál es el cuarto libro? Ok. El libro de Génesis es el libro de revelación del comienzo, es la historia de cómo Dios hace las cosas. El libro de Éxodo es el libro de la liberación, ¿cierto? El libro de Éxodo termina ¿dónde? En los pies del Sinaí, ¿no? El libro de Levítico no es tanto histórico, es más bien descriptivo de las leyes que Dios les había dado al pueblo del Señor. Por lo tanto, si uno quiere establecer como una línea de tiempo, toma Génesis, ¿cierto? Como histórico, Éxodo, y continúa con el libro de Números, trazando una línea del tiempo, porque el libro de Números parte como del año y medio en adelante hasta que están allí a punto de poseer la tierra prometida, pero no entran. Amén. Los 40 años, gran parte de los 40 años lo describe el libro de Números. Éxodo más o menos describe un año y medio de viaje, pero el resto del trayecto de Israel usted lo va a encontrar en el libro de Números, hasta que llegan allí, ¿cierto? Y ya luego viene Deuteronomio, es cuando están ahí. Moisés está a punto de morir y vuelve. ¿Qué cosa es el libro de Deuteronomio? Es la repetición de la ley del Señor. Amén. Tal vez para ustedes sean cosas básicas, pero necesitamos volver a establecer la verdad del Señor en nuestros corazones y saber de qué estamos hablando de la Biblia. Decimos que amamos la Biblia, pero no tenemos idea qué es la Biblia. Podrían pasarnos un nuevo mundo y no notamos ninguna diferencia. El nuevo mundo es la versión traducida de los testigos de Jehová, que no es la misma. Amén. Que trata de negar la divinidad de Cristo. Y no nos daríamos ni cuenta a veces, porque ni conocemos la Biblia. Entonces, si nos pasa una que tiene errores, no vamos a detectarla. Tenemos que ir y conocer la palabra de Dios. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia en el canon hebreo era la Torá. Después, la segunda parte del canon hebreo, de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, hermano, se llamaban los Nebijim o los profetas. No está ordenada como la tenemos nosotros, tiene otro orden. Y esta parte, conocida como los profetas o Nebijim, se dividía en dos partes: los profetas anteriores y los profetas posteriores. Amén. ¿Y cuáles eran los profetas anteriores? Eso en el cristianismo, profetas mayores, profetas menores. Pero para los hebreos, en el canon hebreo, eran profetas anteriores y profetas posteriores, porque ellos consideran a libros que nosotros llamamos históricos como proféticos. ¿Y cuáles eran los profetas anteriores? Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esos libros ellos le llamaban como los profetas anteriores. ¿Y cuáles eran los profetas posteriores? Era Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿No?
curiosamente los hebreos no tenían el libro de Daniel como un libro profético. Tenemos, como dije Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego en un libro tenían los 12, le llamaban. ¿Y cuáles eran los 12? Lo que nosotros llamamos los profetas menores, no porque sean chicos, ¿cierto? Sean menos inspirados, menos importantes, sino porque básicamente sus libros son más cortos, su escrito, ¿cierto? Isaías y Jeremías son normalmente escritos largos, Ezequiel también, pero los 12, ¿cierto? No les voy a preguntar cuáles son los profetas menores, porque nos ahogamos ahí. Pero sería una buena pregunta para el próximo viernes. Hermano Juan, dígame cuál. No va a venir nadie. Voy a ir al baño. Querido hermano, entonces tenemos los profetas posteriores a esto. Entonces tenemos, vuelvo a decir, ¿cuál era el canon hebreo? La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas o Nevijín, como le decían los hebreos, que está, ¿cierto? Los profetas anteriores, los profetas posteriores. Y la tercera parte del canon o la estructura hebrea se le llamaban las escrituras. Ahora, luego vamos a ver por qué todo esto es tan importante para entender por qué creemos en la Biblia como libro inspirado. O también le llamaban los ketubim. Y en esa tercera parte de la Biblia hebrea que le llamaba la escritura, se encontraban 3 clases de libros. Estaban los libros poéticos. ¿Y cuáles libros poéticos? Los que mismos llamamos nosotros como poéticos: Salmo, Proverbio y Job. Luego tenían otra clase de libros que le llamaban los 5 rollos, y que era el libro del Cantar de los Cantares, era Ruth, era Lamentaciones, era Esther y era Eclesiastés. Y por último, los libros históricos, que a ellos llamaban Daniel, Esdras, Nehemías, porque para ellos Esdras y Nehemías es un solo libro, y el libro de Crónicas, que nosotros lo tenemos en primera y en segunda de Crónicas, pero ellos era Crónica. Hermano, ese es el canon que los hebreos tenían del Antiguo Testamento. Normalmente, si no me equivoco, son 22 libros, porque ellos no dividen Samuel, no dividen Reyes, no dividen Crónicas, ¿cierto? No dividen Samuel, Esdras y Nehemías, y nosotros a cada uno de esos los tenemos, y a los 12 los tienen en un solo libro que le llaman los 12. Para nosotros, cada uno individualizado y separado, Crónicas, Samuel, Reyes, Esdras y Nehemías, nos da un total de 39, pero para ellos, amén, son 22 libros. Ahora, como hemos visto anteriormente, quiero que ahora podamos analizar el testimonio del Antiguo Testamento de cómo se fue escribiendo la Biblia. En el libro de Éxodo, si ustedes van conmigo, por favor, en esta noche. Y sugiero traiga un lápiz, haga eso, porque después en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que el mismo Jesús, cuando habla de la Biblia, dice algunas cosas que no está diciendo por decirla, sino que tiene un orden y él está pensando. Recuerden, ¿qué Biblia tuvo Jesús? No me van a decir la NBI. No, tenía alguien de decir más conservador, no tenía la Reina Valera 1909, pastor. No, la de las Américas. No, hermano, él tenía, primero entendamos, él tenía el Antiguo Testamento. Pero ya vamos a ir ahí, si no. El libro de Éxodo, capítulo 31. Hemos visto anteriormente, el primer registro de la Biblia fue escrita en las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés. Es el primer escrito que nosotros vemos de la Biblia. La primera vez que vemos algo, hermanos, escrito en la Biblia, no estoy diciendo que ahí creó la escritura, lo que estoy diciendo es que es la primera vez que nosotros encontramos que hay una palabra que fue escrita para ser preservada como palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 31, en el versículo 18 dice:
y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esos son los 10 mandamientos. ¿Alguien me puede decir, si yo quiero encontrar los 10 mandamientos, dónde lo encuentro? Éxodo 20, amén, amén. Menos mal que nadie me dijo en la Biblia. O como respondían los hermanos cuando no sabían en los evangelios. ¿Pero qué va? Entonces, posteriormente, tenemos una primera ley dada por el Señor. Y Dios le encomendó una de las cosas sagradas que tenía el arca del pacto. ¿Saben qué era? Eran las tablas de la ley. Ahora, pero no las que escribió el Señor, porque recuerden qué pasó cuando encontró Moisés las quiebras, y después Moisés que las escribe en tabla. Y esas son los mismos 10 mandamientos, y esos quedan como memoria, ¿cierto? Para el pueblo de Dios, son llevados. Entonces, posteriormente fueron agregados otros escritos que Moisés escribió. Vayan a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 31. Y lo que estoy haciendo con esto es por qué nosotros no nos quedamos solamente con los dichos de alguien. No, porque fue Dios inspirándole y ordenando, escríbelo. Y fueron establecidos como algo inspirado, como un deber al pueblo para las siguientes generaciones, para obedecer al Señor. Deuteronomio capítulo 31, verso 24 al 26. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 31, verso 24 al 26. Y dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y por testigo contra ti. Fue un libro que fue el libro de la ley, que fue escrito, y el Señor le dijo: póngalo en el arca. Amén. La referencia inmediata de este libro, ¿sabe? Se refiere al libro de Deuteronomio, la referencia inmediata. ¿Por qué? Porque Moisés ya estaba. El Señor le dijo: usted no va a entrar a la tierra prometida, pasó algo allá. Usted, siendo el más manso, se enojó. Y en vez, ¿qué hizo? Golpeó la peña, ¿cierto? Estaba un momento lleno de ira, y usted no le permitió ir al monte Nebo, mirar todo eso, y ahora está repitiéndole al pueblo la ley, y el Señor le dice: escríbela y las van a guardar por testimonio contra ti. Ahora esta palabra igual teológicamente es más profunda, porque finalmente recuerde que sin ley no hay pecado, aunque moralmente ya lo había. A usted no le pueden pasar una multa si no dice la ley que pasar con rojo es malo, aunque siempre va a producir la muerte, si es que no hay orden, ¿cierto? Pero tiene que estar prescrita en la ley para que haya la violación, y de esa manera venga el pecado y el Señor nos pueda redimir del pecado en la que ya estábamos metidos. Entonces el Señor le está diciendo: colóquela ahí. Pero no solamente en manera inmediata se refiere al libro de Deuteronomio, pero naturalmente también se está refiriendo a aquel libro de la ley, al Pentateuco, a esta ley, a esta revelación que Moisés había tenido. Va a dejarla como testimonio delante de mi presencia contra el pueblo del Señor. Después de la muerte de Moisés, vayan a Josué capítulo 24, verso 26. Después de la muerte de Moisés, Josué añadió otras palabras a esta colección inspirada. Josué capítulo 24, versículo 26. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, ¿por qué creemos en la Biblia? No se nos antojó a nosotros. No es que sin pensarlo, porque la gran acusación es que los cristianos no piensan, que tienen lavado el cerebro, ¿cierto? Y que nos metieron ideas. Bueno, la primera contestación es que no solo nos lavaron el cerebro,
nos lavaron el corazón, nos lavaron la vida, la sangre de Cristo nos limpió. Pero otra cosa es que nosotros tenemos fundamentos para creer en la palabra de Dios. Josué capítulo 24, verso 26. Recuerden, Moisés ha muerto. Capítulo 24. ¿Qué evento importante tenemos en el capítulo 24? ¿Alguien me puede decir? Vamos, alguien que tenga convicción. La despedida de Josué, ¿cierto? Es ahí cuando él hace esa arenga. Hoy día decidan ustedes a quiénes van a servir, si a los dioses de los amorreos, ¿cierto?, que están al otro lado del Jordán, o aquí a los ídolos, ¿cierto? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el capítulo 24 él está muriendo y dice, y escribió Josué estas palabras en el libro ¿de dónde? De la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí y debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Es decir, él tomó y escribió en la ley de Dios. Pero ¿cómo está escribiendo? Le está añadiendo. Y hermano, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 2, el Señor había llevado a Moisés a decir estas palabras y que fueron escritas en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque guardaréis los mandamientos de Jehová, que vuestro Dios, que yo os ordeno. Hermano, Josué no estaba escribiendo porque, bueno, yo le voy a añadir, yo le voy a poner de mi cosecha. Hermano, él no hubiera violado el mandato divino a menos que hubiera recibido la orden, escriba esto. Por lo tanto, lo que podemos concluir bíblicamente es que Josué, cuando está escribiendo en Josué 24, 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley del Señor. Recuerden, tenemos la ley del Señor, el Pentateuco, pero ahora sigue escribiéndose más. Sigue añadiéndose más. Y vuelvo a decir, Josué no hubiera escrito porque se le da la gana, porque había un mandato, no añadiré ni disminuiré. La única manera en que Josué hubiera escrito es que hubiera recibido la orden del Señor. Y por lo tanto fue añadido. Más tarde otros hombres que por lo general ejercían el oficio profético escribieron otros libros que fueron inspirados. Vamos a 1 Samuel capítulo 10 verso 25. Primera de Samuel en el capítulo 10 en el versículo 25. Dice de esta manera: Samuel recitó luego al pueblo, ¿qué cosa? Las leyes del reino. ¿Y qué más hizo? Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de ¿quién? Hermano, una de las maneras en que se conoce el inicio del reino de Israel como reino, no como un pueblo. Recuerden ustedes el libro de los jueces. ¿Cuál es la característica? Ustedes que son buenos lectores de la Biblia, ¿cuál es la característica del libro de los jueces en una frase? Si usted ha leído demasiadas veces jueces, resúmanmela en una frase. Hicieron lo malo. ¿Alguien más? Mire, la mejor manera de resumir el libro de los jueces, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se repite varias veces en la Biblia. El escritor bíblico varias veces repite, y cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no tenían rey, no se sometían a nadie. Dios levantaba jueces, eran liberados y de nuevo se descarriaban. Después andaban todos afligidos ahí. Dios lo oía, levantaba un juez y después de nuevo todo el mundo se descarriaba y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se parece a la vida cristiana de hoy día o no? ¿Se parece a la iglesia de Cristo o no? Nos olvidamos del Señor. Nos está yendo bien. Que el Señor nos aprieta un poquito. Volvemos humildes ahí.
El Señor nos restaura, nos limpia. Es misericordioso el Señor. Entonces, Samuel fue el hombre que Dios usó para introducir el reino. Ungió a los primeros reyes de Israel. Entonces, aquí lo que está hablando es que este hombre iba a escribir estos libros de la ley del reino. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. ¿Alguien de ustedes me puede decir quién escribió el libro de Crónicas? No me vayan a decir Dios, el Señor. Porque el Señor sí lo inspiró, pero Dios usó hombres. ¿Alguien? Voy a darle un minuto, vamos a leer y a ver si. Primera de Crónicas 29, 29. Hermano, no peque buscando en Google. Ya viene alguno. Primera de Crónicas 29, 29. Dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están en el libro de ¿quién? De las crónicas de ¿quién? Samuel vidente. En las crónicas de ¿quién? Y en las crónicas de... Ay, pastor, ¿y dónde está el libro de Gad, el libro de Natán? No los tenemos. De Samuel sí tenemos, pero ¿dónde están? Bueno, habían hombres que fueron escribiendo y relatando esos escritos, como estos videntes, estos profetas. Y luego Dios inspiró a hombres que usaron esto para relatar estos hechos inspirados divinamente. Y está el libro de Reyes, está el libro de Crónicas, que en general alguno pudiera decir son lo mismo, Reyes y Crónicas. Pero alguien me puede decir cuál es la diferencia entre Reyes y Crónicas. Porque a veces topan de hablar lo mismo en algunas cosas. ¿Alguien sabe? Ok, vamos a dejarla tal como el... En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 34. Dice la Biblia de esta manera: los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención, miren, en el libro de los reyes de Israel. Y el libro de los reyes de Israel, nosotros todavía tenemos testimonio Primera y Segunda de Reyes, que fueron hombres que escribieron, que Dios usó, y que luego hubo un autor inspirado que los compiló. ¿Me están entendiendo? Fue inspirado por el Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 22, dice de esta manera: los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Palabras que constantemente se repiten en la Biblia y que fueron mostrándonos que las verdades que tenemos hoy día fueron mandadas por el Señor para guardar registro de las Escrituras. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 32. Segunda de Crónicas 32, 32. Dice la Biblia: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós. Amén. Y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. O sea, este es un dato ya que nos da la Biblia, que a veces uno no lo captura, pero lo que nos está diciendo es que cuando se escribe el libro de Crónicas, ya estaba escrito el libro de Reyes. Amén. Pero otra cosa además está diciendo que también Isaías ya había escrito. Por lo tanto, cuando se escribe Crónica después de Reyes, y naturalmente después de que Isaías ya estaba escrito.
Hay de repente datos que uno los pasa, pero no empieza a conectar. Entonces ya la escritura está, este mismo pasaje del Antiguo Testamento está revelando que hay libros que se consideran inspirados y que se está citando aquí en Reyes e Isaías. No sé si me doy a explicar. Es decir, no son invenciones nuestras que vinieron y aceptamos cualquier cosa. No, la historia bíblica va diciendo: Moisés puso los libros de la ley, ¿dónde? En el arca de la alianza. Josué añadió. Amén. Samuel fue mandado a escribir las leyes del reino. Amén. Ahora, imagínense, estamos casi siguiendo casi libro por libro. Ahora se reconoce que existe el libro de Reyes. Amén. En el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 30, versículo 2 y versículo 3. Dice: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Se dan cuenta por qué creemos que Jeremías es autoritativo? No fue que Jeremías dijo: sabes que tengo ganas de quedar en la posteridad, me siento como medio inspirado, voy a escribir un libro y después voy a firmar autógrafos. No. Fue la orden del Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, hubieron profetas que solo hablaron. Dios no los mandó a escribir. Hay varios profetas que no escribieron nada. Por ejemplo, no existe el libro del profeta Elías. ¿Se han dado cuenta? Dios no lo mandó a escribir. Si Dios lo hubiera inspirado a escribir y hubiera querido reservar esos escritos, tendríamos el libro del profeta Elías. Pero no lo tenemos. Amén. Entonces, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y las disfrutarán. Amén. Solo quiero agregar contexto. Ustedes saben que si hay un hombre que pudiera sentirse fracasado en su ministerio, hubiera sido exactamente el profeta Jeremías. Esto estoy hablando porque estamos a veces perseguidos por este énfasis de exitismo de nuestros días, de que mi ministerio, para que sea aprobado por Dios, tiene que ser de multitudes. Hermanos, queremos que la gente sea salva, pero quiero que entiendas conceptualmente cómo Dios está trabajando con los hombres. A Jeremías nadie lo escuchó. ¿Se recuerdan ese pasaje cuando dice que había un fuego metido en mis huesos? ¿Se recuerdan o no? Pero ¿cómo parte de esas palabras? Estoy súper contento que Dios me use. Voy a predicar en cada conferencia. Cada vez que predico, los hermanos y el pueblo me dice: amén, qué hombre de Dios tenemos. No, ¿qué decía Jeremías? Ha sido para mí afrenta y aflicción. Cada vez que hablo palabras de violencia, él ha sufrido las consecuencias. Lo han metido a la cárcel. Él tenía un escribiente. Y esto es importante que lo sepamos. No es meramente meter información, sino es tener certeza de lo que creemos. Amén. Él tenía un hombre que le ayudaba a escribir. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese hombre? ¿Alguien está aquí con nosotros? Se llamaba Baruch. Baruch era el escribiente de Jeremías. Y en algún momento Dios le dio revelación a Jeremías, escribió y se lo llevó al rey. Y el rey no le quiso escuchar. Tomó un cuchillo, lo rompió, lo quemó. Jeremías, querido hermano, ¿dónde murió? A él no le obedecieron, el pueblo de Dios no le obedeció, siguió haciendo lo malo. Los ojos de Jeremías vieron cuando vinieron los babilonios y arrasaron con todo. Jeremías vio la desolación, por eso se dice del libro de Lamentaciones. Y por eso es tan interesante ese pasaje de, mire, donde está escrito el libro de Lamentaciones, que las misericordias de Dios se renuevan cada día, cada mañana son nuevas.
No la escribe cuando está, wow, está terrible bendecido. La escribe cuando está todo arruinado. Pero él sabe que Dios va a volver a su pueblo un día. Y lo va a restaurar nuevamente. Es tanto, querido hermano, es tan interesante el libro de Jeremías, que el Señor lo manda a comprar una propiedad cuando estaba la ciudad sitiada y ya nada había valor, no había ni qué comer. Y el Señor lo manda a comprar una propiedad, a invertir donde estaban todos regalándose las cosas. Porque Dios mío, cuando Dios da revelación y fe, lo que estaba diciendo, hermano, es cierto que ahora no vale nada, pero va a llegar el día en que voy a volver a traerlo nuevamente. Entonces Jeremías es interesante en este sentido. Dios le dice, escribe el libro. Entonces tenemos el libro del profeta Jeremías, no sencillamente porque Jeremías se le ocurrió. Él recibe una orden divina de escribir lo que había de venir. Y ya voy a terminar por hoy día, pero quiero que ustedes vayan y saboreen la Biblia y amemos la Biblia. Jeremías, ¿saben qué es tan interesante? Probablemente Jeremías muere en Egipto. No muere ni siquiera en Jerusalén. Ni siquiera tenemos idea dónde está la tumba de Jeremías. Ni siquiera sabemos por allá donde terminó profetizando Jeremías, porque hubo dispersión del pueblo. Lo último que sabemos es que está por allá por Egipto profetizando. Y luego ya no sabemos, tal vez murió en el exilio en Egipto. Y nadie le obedeció, no hubo nadie que se volviera. Todo lo que él decía, nadie le hizo caso. Alguien pudiera decir, el hombre más fracasado en su ministerio fue el profeta Jeremías, porque termina en el anonimato, en el exilio. Y todo lo que él le había dicho al pueblo que se volviera al Señor, nadie le obedeció. Pero queridos hermanos, el avivamiento que se produjo 70 años después fue porque volvieron a leer los libros de Jeremías, Daniel. Volvió ahí a leer y que decía que 70 años después el Señor iba a volver a su pueblo. Queridos hermanos, a veces nosotros queremos servir a esta generación y tenemos que servirle con fidelidad. Pero quién sabe si estamos sirviendo a la próxima generación con nuestro testimonio, con nuestra vida. Tal vez ahora nadie nos valore, pero a lo mejor vamos a sembrar una semilla. ¿Se recuerdan del hermano tan fiel que sirvió a Dios? Ese hermano que no claudicó, vio los problemas, fue a la iglesia y nunca dejó de servir a Dios pese a todos los problemas que tenía. Amén. Ese es Jeremías. Hermano, y parte de esto voy a predicar mañana, no de Jeremías, pero parte de la fidelidad. Hermano, el llamado que todos tenemos aquí no es necesariamente ser exitosos. No es necesariamente ser famoso o aparecer terrible ungido, no. Tener una apariencia de una espiritualidad falsa como ungido, así. Pero el llamado que cada uno de nosotros tiene, no solo el pastor, pero no solo cada líder, pero cada uno de nosotros es un llamado a ser fieles. Cuando el Señor venga, no va a decir, que fuiste terrible, exitoso, Carlos, venga para acá. En lo poco fuiste exitoso y en lo mucho, no. El Señor le va a decir, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ¿cómo puedo saber si soy fiel? En las Escrituras. Al venir a la iglesia, usted no viene a servir al pastor, usted viene a servir al Señor. Ser fieles significa caminar con Él. Ser fieles significa obedecer su palabra. Ser fieles significa saber qué Dios quiere para mí. Ser fieles no es andar en lo que yo quiero, en lo que yo opino y que se hagan las cosas como yo quiero, sino es como Dios quiere. Hermano, hay una imposibilidad de fidelidad si no sé lo que Él quiere. Y como hemos dicho, tengo una terrible preocupación de estos días, no solo con la congregación en la que el Señor me ha puesto, sino en general en el mundo cristiano y pentecostal, acerca de la terrible ignorancia de las Escrituras. Cuando no sé de la Escritura, entra cualquier doctrina
Hay cristianos que andan decretando. Hermano, estaba haciendo la clase en la escuela, en el instituto bíblico, y le explicaba a los alumnos y les decía: hay tours para ir a atar los espíritus ancestrales a Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque ahí estaba la iglesia de Éfeso, la actual Turquía. Había la iglesia, entonces se hacen campaña y van allá y van a atar los demonios para allá. Y tomamos cosas que no vienen de la Escritura. Este pueblo debe ser el pueblo de las Escrituras. Que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios. Así que nos vamos a poner en pie. Y les invito a cada viernes traiga su Biblia, por favor, porque queremos fundar nuestra fe. ¿Por qué no levantas tu mano allí donde estás y le dices: Señor, abre mi mente, mi entendimiento, Señor? En esta noche, Señor, quiero volver a hacer esa oración que Pablo hacía por las iglesias que él estaba edificando y levantando, Señor. Él le decía: Señor, yo ruego que abra los ojos de su entendimiento, Señor Jesucristo. Oh, abre los ojos, Señor, para ver tu verdad, para ver, Señor. El salmista decía: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor Jesucristo. Señor, hay tantas cosas que están ocupando en estos días nuestra atención. Hay tantas preocupaciones que el enemigo está trayendo que nos hemos olvidado de la relevancia y la importancia de las Escrituras para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, que nuestros hijos puedan crecer en hogares, Señor, de una fe inconmovible, una fe sólida, Señor, una fe firme, Señor, que nace a partir de la revelación de las Escrituras, Señor, que nace a partir, Señor. Usted dijo al pueblo de Israel, Dios mío, cuando Moisés se estaba despidiendo, él ya iba a morir, Señor. Él no iba a poder entrar en la tierra prometida y ya estaba una nueva generación, Señor, y él repite las palabras de la ley. Usted, Señor, los padres habían muerto. Los padres de estos hombres que iban a entrar en la tierra prometida habían fallecido a causa de su desobediencia en el desierto. La generación que por 40 años, Señor, dio vuelta en el desierto. Y, Señor, había una nueva generación. Y Moisés, Señor, vuelve a decirle: Dios mío, vuelve a repetir la ley del Señor, vuelve a hablarle de la palabra de Dios. Aleluya. Y les dice: de esto va a depender sus vidas. De esto va a depender, aleluya. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para obedecer, para poner por obras estas leyes, lo que yo te mando hoy. En esta noche, Señor, ayúdanos a vivir, a ser una iglesia con un fundamento sólido, a ser una iglesia, Señor, Dios mío, que no está tratando de traer nuevas doctrinas extrañas, que no una iglesia firme, que logra identificar si eso viene de las Escrituras, si eso viene de la palabra de Dios, Señor. Que, Señor, podamos nosotros fundar, Dios mío, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Esa palabra pura, esa palabra inmaculada, esa palabra santa, Señor. En esta noche, ayuda a tu pueblo, a los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, que están siendo oprimidos, presionados, Señor, por creencia, por ideología, por, Señor, sistema de pensamientos contrarios a la Escritura. Y Dios santo, a veces estamos encerrados sin saber en lo que creemos, pero afirma nuestra fe, Señor. Afirma la fe de esta congregación para que nuestro fundamento sea sólido. En el nombre precioso del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, esta noche alabemos al Señor esta noche. Dios ama el dador alegre mientras alabamos al Señor.